Dios bendiga a cada uno de los que está viendo este video en el día de hoy. De nuevo, su pastor Joel Jara. En forma especial, un saludo para los nuevos, aquellos que se están sumando a ver estos videos, ¿cierto? Que estamos subiendo a YouTube. Así que muchas, pero muchas bendiciones para usted, para su familia. Y como he dicho antes, si está pasando por alguna penita, a encomendarse a Dios, que Él está pendiente de todos nosotros y a confiar que Él llevará, ¿cierto?, la paz y la solución a aquella situación difícil que se está viviendo. A veces pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, pero nunca nos olvidemos que Dios está ahí listo, dispuesto para ayudarnos. Amén. Así que una bendición para cada uno de ustedes. A mis hermanos antiguos, Dios les bendiga y nos preparamos entonces para un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad el mensaje está allí, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel vamos a leer. Ya vamos a leer un par de versículos y como siempre digo yo, usted pueda leer ojalá el capítulo completo allí en su casa. Bien, entonces vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor y vamos a leer. Primera de Samuel 15 y vamos a leer dos versículos, el 22 y el 23. ¿Qué dice? Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra y te ruego, mi Dios, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas y a todos los que están viendo este video, Señor. Y que a mí me uses, bendito Dios, para poder exhortar tu palabra, Señor, y que sea de bendición para cada uno de ellos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿qué tenemos acá, mis queridos hermanos? Lo primero que tenemos que saber nosotros, ¿cierto? Como introducción, que se está hablando, aquí está hablando el profeta Samuel con el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. El pueblo quiso rey, Dios les proveyó de rey y les dio el primer rey, entonces este hombre llamado Saúl. Él fue entonces el primer rey de Israel. Bien, ese es el primer punto que vamos a analizar. El tema tiene que ver con el obedecer. El obedecer. El obedecer es algo tan importante para los hijos e hijas de Dios. Para todos los creyentes, el obedecer a la palabra de Dios tiene que ser un motivo de gozo para nosotros. Debe ser una práctica permanente. Debe llenarnos de gozo, de estar contentos obedeciendo la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hacemos eso, trae mucha bendición a nuestras vidas cristianas. Bien, entonces de eso va a tratar un poquito el tema en el día de hoy. Vamos entonces, como dije, primer punto. Ya, el primer punto es el rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Era un hombre de familia, ¿verdad? De una familia relativamente común y corriente. Ya, de hecho, lo mandaron por allí a buscar unas asnas que se habían perdido en la familia y él las fue a buscar. Y es hermosa la historia, ¿cierto?, del rey Saúl, sus comienzos, y es elegido él como rey. Era un guerrero, realmente se convirtió en un guerrero, era un hombre alto, de buen parecer, pero él, después ya ungido rey, vino sobre él la obstinación, en el sentido en que él creía que lo que, según su visión, él podía hacer las cosas y no importaba tanto lo que Dios le dijera. Entonces pasaron varios episodios y quién era que siempre estaba con él y estaba atento, ¿cierto?, a lo que él hacía, era justamente el profeta Samuel. El profeta Samuel fue quien ungió, ¿cierto?, a Saúl como rey.
Entonces era la persona que directamente estaba relacionada con él y él le iba transmitiendo todas las órdenes que Dios impartía para el rey Saúl, ¿cierto? Eran transmitidas a través de Samuel. Entonces este hombre, este rey, fue desobediente. Entró en él rebeldía, él decía, a mí me parece bien esto y lo hago, sin consultar a Dios, y simplemente lo hacía. Se le dio una misión muy específica, tenía que ir contra un pueblo, ¿cierto? Un pueblo pecador, y él tenía que destruir todo lo que allí había, porque eran personas, desde su rey hacia abajo, eran personas que constantemente hacían el mal. Entonces Dios le dio la orden de exterminarlos. Y él no lo hizo. Él fue a la guerra, obedeció en el sentido de ir a la guerra, pero luego él trajo al rey vivo. Además, permitió que el pueblo trajera lo mejor, el botín, qué sé yo, el ganado, joyas y todas aquellas cosas que él permitió que el pueblo trajera, y Dios le había dicho que no tomara absolutamente nada. Ese fue el gran pecado de Samuel, que fue el último, había cometido otros antes. Por tanto, aquí dice claramente, ¿cierto?, la palabra que por su rebeldía, por su obstinación, Dios le dice, ya no serás más rey de Israel. Y bueno, la historia después, ¿cierto?, bíblica nos relata, ¿cierto?, que Dios elige, ¿cierto?, al rey David como nuevo rey. Pero pasa un periodo de tiempo y hubieron varios conflictos allí. No quiero entrar en ese detalle. Simplemente lo que quiero, hermano, establecer es que el primer rey de Israel, llamado Saúl, fue quien desobedeció, quien permitió que entrara en su ser, en su mente, ya la rebeldía, y desobedeció directamente a Dios. Y Dios definitivamente lo desechó como rey. Bien, si usted quiere ahondar más, la historia es maravillosa, está allí en Primera de Samuel, busque, lea Primera de Samuel y allí va a encontrar toda la forma en que cómo Saúl llega a ser rey y cómo llega a desobedecer a este nivel. Bien, entonces tenemos a este rey Saúl desechado por Dios. Como punto 2, nosotros los creyentes hemos pasado a ser hechos hijos de Dios. Todos los creyentes que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, pasamos, dice la palabra, a ser hechos hijos de Dios. O sea, somos adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Y eso usted lo puede encontrar allí en Juan 1:12, lo dice claramente. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así lo dice, usted lo puede buscar allí, Juan 1:12. Bien, entonces, veámoslo de esta manera. Un hijo es un hijo común y corriente en las familias nuestras, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los papás con él, ¿cierto? Es alimentado, un hijo es alimentado, es vestido, es cuidado, es formado, es guiado por sus padres, ¿verdad? Guiado, ¿cierto?, a que la persona pasa de niño, ¿cierto?, primero de guagua, niño, ¿cierto?, adolescente, y lo van guiando a los papás y le van dando todo el sustento, después estudio, etcétera, etcétera. ¿Qué debiera ser un hijo en forma normal, común y corriente? Obedecer a sus padres, ¿verdad? Si recibe todas esas atenciones, entonces este hijo también debe obedecer a sus padres, y esa es una acción y una reacción natural de los seres humanos. Independientes si son cristianos o no, pero es una reacción natural. Los papás, en general, hay excepciones, todos lo conocemos, ¿verdad? Hay excepciones que rompen con esta regla, pero en general los padres dan todo lo que pueden por sus hijos, ¿verdad? Y los hijos, bien agradecidos, dan todo también por sus padres. Y lo primero que se evidencia en sus primeros años, ¿cierto?, hasta que pasan a ser mayores de edad, es en la obediencia. Si no hay obediencia, no hay resultados positivos, ¿verdad? Entonces, es lo normal. Entonces, ahora nosotros, como hijos de Dios, ya pasado a ser hijos de Dios de acuerdo a este paso trascendental que da cada creyente,
Entonces, debemos también ser obedientes. ¿A quién? A Dios. Obedientes a Dios en todo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Yo, de hecho, hace un tiempo atrás subí un tema que tiene que ver justamente en nuestro Papá Celestial. Nosotros tenemos un Padre Celestial, aparte de nuestro Padre terrenal aquí en la tierra, ¿verdad? Papá y mamá, ¿cierto? Que nos guiaron, que nos cuidaron. Tenemos, como cristianos, tenemos un Papá Celestial que está en los cielos, el creador de todas las cosas. Es nuestro Padre Celestial. Bien, entonces nosotros no nos podemos olvidar. Y nosotros no nos gobernamos solos, sino que nos gobernamos por la palabra de Dios. Como hijos de Dios nosotros tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Entonces tenemos que obedecer a esa palabra. Yo no puedo hacer lo que yo quiero. Como hijo, como hija de Dios, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Yo tengo que hacer, ¿cierto? Conforme a la palabra de Dios, lo que está bien. Yo no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha enseñanza respecto a la palabra del Señor. Cómo debe ser mi conducta como cristiano, como hijo de Dios. Tiene que ser, tiene que marcar la diferencia. Yo siempre digo, los cristianos siempre tenemos que marcar la diferencia donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, a donde vayamos, ya usted va a marcar la diferencia. Y no es que se lo proponga, sino que el hecho de que el Espíritu Santo de Dios estando dentro de nosotros, vamos a ser diferentes porque está la guía permanente en nosotros, sabiendo que tenemos, ¿cierto?, a Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, que nos perdonó todo y que tenemos nuestro Padre Celestial en el cielo. Entonces ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que conforme a la palabra de Dios está bien. Hay algunas personas que dicen, es que yo creo que esto, y yo le digo claramente que no es lo que usted cree, sino que es lo que Dios dice en su palabra. Porque yo puedo creer algo que parece bien, pero si no está respaldado por la palabra de Dios, si realmente la palabra me dice que es distinto, entonces es distinto. Manda la palabra de Dios, ¿se fija? Entonces ya no es lo que yo quiero o lo que yo creo, sino que lo que la palabra de Dios me indica, eso es. Y tenemos mucha enseñanza en la palabra de Dios cuando nos habla de los deberes cristianos, cómo debe ser el comportamiento en cristiano, lo hemos visto antes también. Entonces hay mucha enseñanza en ese sentido. Obedecer a la palabra de Dios, hermanos, trae mucha bendición, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces un hijo, una hija de Dios, ya sus acciones son distintas. En medio de un problema, en un conflicto, su reacción es diferente. No es como el común de las personas. No pierde el control así fácilmente. Al menos debemos procurar que eso no pase. Y si está pasando, bueno, tenemos que consultarle al Señor y pedirle perdón al Señor porque no está bien. Entonces, todas nuestras acciones se ven diferentes. Las personas lo ven. En resumen, nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios y pasamos a ser personas más humildes. ¿Ya? Humildad, no estoy hablando de falta de cosas materiales, no estoy hablando de humildad. Usted puede ser una persona muy, muy pobre, ¿cierto? Pero puede ser un rebelde. Y puede ser una persona con muchos recursos y puede ser una persona muy humilde. ¿Se fija la diferencia? No tiene que ver con cosas materiales, tiene que ver con la condición de personas, ¿cierto? De cómo nos conducimos, de cómo actuamos frente a diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Bien, entonces como hijos de Dios estamos mandatados a cambiar nuestra actitud de antes. Ahora somos diferentes. Nuestro hablar incluso es distinto, hermanos. Como dije antes, no significa que yo me preparo para hablar diferente, no, sino que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos está redarguyendo todo el tiempo y nos está indicando cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra conducta frente a este escenario en que nos desenvolvemos aquí en la tierra, cada uno en sus actividades, ¿verdad? Bien, se entendió bien ese punto, ¿cierto? Ese es el punto
el punto 3 que estábamos viendo, ¿cierto? Que como cristianos tenemos que actuar distinto, distinto. Bien, vamos a ver ahora entonces un punto más, ¿cierto? Que nos habla por qué es tan importante la obediencia. ¿Por qué es tan importante la obediencia? Mire, la obediencia trae mucha bendición. Si nosotros somos obedientes, hay ganancia y hay bendición. Pero si nos comportamos desobedientes, si nuestro actuar es de desobediencia, vamos a traer maldición a nuestra vida. Las consecuencias son graves. Entonces por eso es tan importante poder entender bien que yo debo atender, ¿cierto? Que la obediencia es tremendamente importante para mi vida. Hermanos queridos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿cierto? Y pasa por todos esos periodos y por toda esa cantidad de milagros que Dios iba haciendo con ellos, ¿verdad? Dios establece ciertas leyes para ellos. Y allí en Levíticos, el libro de Levíticos, el manual que Dios entrega a Moisés allí en el monte Sinaí, para que el pueblo tenga esa estrecha comunión con el Señor. Y allí están todas las leyes. Él provee de leyes para su pueblo, para que su pueblo pueda acercarse a Él, ¿cierto? De tal manera que exista una relación, una comunicación entre Dios y su pueblo de Israel. Entonces el libro de Levítico es un manual, ¿cierto? Es un libro de leyes para el pueblo. Ahí están todas las leyes, ¿cierto? Las de purificación, las de santidad, etcétera, etcétera. Usted puede ver allí todas las leyes por las cuales el pueblo de Israel tenía que regirse. Y Dios, ¿ya? Y allí está la importancia, ya que Dios le dice al pueblo cómo ellos tienen que actuar. Y fíjese que les habla justamente de la bendición de obedecer las leyes de Dios. Y les habla de las bendiciones, y las bendiciones están allí en Levíticos 26. Y a mí me gustaría que usted las leyera, porque desde el versículo 1, ¿cierto?, hasta el 13, repito, Levíticos 26, del 1 al 13, están todas las bendiciones que vendrían sobre el pueblo si obedece. Pero si desobedece, vendrían, ¿cierto?, consecuencias graves. Y todas las consecuencias graves están en el mismo capítulo 26 de Levítico, del verso 14 al 46. Son más largas, más extensas todas las maldiciones que vendrían sobre el pueblo si el pueblo desobedece. Así marcó Dios la diferencia con su pueblo. Le dio estas leyes. Ahora, nosotros, como cristianos, usted y yo, como parte de la iglesia, estamos, ¿cierto?, en el periodo de la dispensación de la gracia, ¿verdad? Desde el momento que vino Jesucristo, la era cristiana parte, ¿cierto?, con esa dispensación de la gracia, parte la iglesia, los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Donde nosotros tenemos, ¿cierto?, la oportunidad de pedir perdón a Dios y Dios nos perdona por nuestras faltas. Porque Jesucristo se llevó todos nuestros pecados, ¿cierto? Todas nuestras faltas, dice, al madero de la cruz. Se fija, entonces hay una diferencia, pero ellos se tenían que regir por estas leyes. Ellos obedecían estas leyes y eran bendecidos. Pero si no obedecían las leyes, prácticamente venía toda clase de calamidades sobre ellos. Hermano, y nosotros tampoco podemos decir holgadamente que podemos escapar de no obedecer la palabra de Dios. Porque si bien es cierto, estas leyes fueron para el pueblo de Israel, pero también nos indican a nosotros la forma en que los cristianos deben comportarse, desde el momento que somos hijos de Dios. Y allí tenemos una cantidad de instrucciones, principalmente el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Como dije antes también,
habla de la conducta de los cristianos, dice los deberes cristianos, y tienen que ver exactamente con obedecer la bendición. Entonces, a mí que me gustaría que usted allí en su casa pudiese leer, ¿cierto?, el capítulo 26 completo de Levítico, para que vea realmente cuáles eran las bendiciones y cuáles eran las maldiciones si desobedecían. Voy a leer algunas yo siempre por razón de tiempo, yo no quiero pasar más allá de unos 30 minutos en estos videos, ¿cierto? Pero voy a leer algunos versículos. 26.3, por ejemplo, voy a leer. Y esto tiene que ver con las bendiciones. Si anduvieres en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiré a vuestros enemigos y caerá en espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10.000 y vuestro enemigo caerá a filo de espada delante de vosotros. O sea, les asegura incluso que la guerra, ¿cierto?, las van a ganar todas. Pero mis queridos hermanos, si no obedecieran la palabra, a partir del verso 14 son calamidades. Son calamidades. Yo, como dije, no quiero quitarle a ustedes tiempo en ese sentido, pero me gustaría que lo leyera. Lean el capítulo 26 de Levíticos completo para que vean la diferencia de la bendición y la maldición. Entonces, volviendo a lo práctico, la bendición de obedecer es tremenda. Nosotros desde que conocemos al Señor entramos en un proceso y lo tenemos que entender bien desde el momento que usted se hizo hija, hijo de Dios, ¿cierto? Después de haber sido creyente por un tiempo, dio el paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador, entonces usted es un hijo, una hija de Dios. Entra en un proceso y en ese proceso tenemos que aprender a obedecer, ¿ya? Y allí en ese proceso usted va dándose cuenta que el obedecer trae ganancia. Los hijos de Dios entonces se tienen que someter a la palabra de Dios. Es muy triste, hermanos queridos, para los líderes, para los pastores, ver cuando hermanas y hermanos, hijas de Dios, hijos de Dios, sufren por este pecado de desobediencia. Simplemente no obedecen. La palabra de Dios está para que nosotros la podamos cumplir. Quiero decirles que todos también en algún momento hemos caído en este pecado. Hemos faltado, hemos fallado, hemos desobedecido, a veces incluso a los padres terrenales le desobedecimos, ¿cierto? A Dios también le hemos llegado a desobedecer. Creo que todos hemos caído en esa falta, pero ya ha pasado tiempo entonces como cristiano, entonces yo cada vez tengo que mejorar esto. No puedo convertirme en una persona desobediente. Lo que pasa es que cuando nosotros desobedecemos, ya la desobediencia tiene una amiga íntima que es la rebeldía. Entonces, si esta rebeldía llega a nosotros, nos destruye. Cuando la desobediencia cae ya de llano y de lleno en la rebeldía, entonces estamos listos para ser destruidos por el enemigo. Entonces no tenemos que llegar a ese punto. Por eso si nos damos cuenta que hemos fallado, ¿cierto? Tenemos que rápidamente ir al Señor a pedir perdón. Por eso es que la buena noticia de esto es que si usted se arrepiente, estamos en el tiempo, ¿cierto?, de la dispensación de la gracia, donde usted simplemente va a la rodilla y pide perdón y el Señor le perdona y partimos de nuevo en este proceso, tomando el camino, ¿cierto?, de tal manera que no nos apartemos de él. Hermanos queridos, hay mucho dolor cuando personas desobedecen, cuando personas abiertamente desobedecen.
es muy lamentable. Y uno los ve que caen en una cosa, caen en otra, y pasan por esto, por una prueba, pasan por la otra, y pasan por la otra, y todavía no se dan cuenta que están desobedeciendo. Y a pesar de los consejos de los pastores, de los líderes, entonces yo les pido a todos mis hermanos, ahora no tenemos ciertas reuniones presenciales, pero basta con que usted reciba cierto una llamada de atención a través del teléfono de algún hermano mayor, cierto, de algún líder de la congregación, usted tome ese consejo y obedezca, porque va a ser ganancia. Si usted obedece, va a ser ganancia para usted. No podemos olvidar nunca, yo quiero repetir esto, no olvidemos nunca que la obediencia trae ganancia y trae bendición. ¿Y sabe qué pasa? Todos los que nos rodean lo verán. Todos los que nos rodean lo verán. Repito, el obedecer trae ganancia y mucha bendición para su vida. Y todos los que nos rodean, hablando primero de su familia, todos los que están cercados, todos lo verán que usted al obedecer, usted va a ser bendecido. Pero si no obedece, lamentablemente vendrá destrucción. Lamentablemente vendrá destrucción, vendrá pérdida y habrá, cierto, una complicación seria. Usted se puede agravar. Cuando se convierte en un desobediente y ya está en los límites de la rebeldía, entonces usted está en graves problemas. Puede llegar a ser pérdida total. ¿Y sabe lo que pasará? También todos lo verán. El Señor no quiere que usted pase por eso. Dios no quiere que usted ni yo pasemos por eso. Por eso Él nos advierte y nos dice, obedezcan mi palabra. No es gravoso obedecer la palabra del Señor. Es bendición. Amén. Y tenemos que estar atentos porque el Señor viene pronto a buscar su iglesia. Los cristianos de todo el mundo estamos esperando la venida del Señor. Y de acuerdo a todos los acontecimientos que nosotros mismos estamos viviendo, el Señor puede estar muy cercano a venir a buscar su pueblo. Y usted y yo somos parte de la iglesia y debemos estar preparados, listos para partir al reino de los cielos. Será el viaje más espectacular que haremos, hermanos. Entonces no hagamos caso al enemigo y desobedecer la palabra de Dios. No, cumpla con la palabra de Dios. La palabra de Dios está para que nosotros la cumplamos. Y sabe, desde ese momento que nosotros cumplimos con la palabra de Dios, las bendiciones están a la vista. Dios se lo prometió al pueblo de Israel. Y lo promete en el día de hoy para nosotros, para usted y para mí. Que Dios bendiga su vida. Que Dios bendiga su vida cristiana para que sea una hija obediente, para que sea un hijo obediente y no tenga que ser reprendido por nada. El enemigo quiere verlo tropezar, el enemigo quiere ver que usted desobedezca, porque es la forma en que él lo toma y lo puede zarandear. No permita eso, obedezca al Señor. Busque presencia de Dios, doble sus rodillas, lea la palabra del Señor. Como le dije, lea capítulo 26 de Levíticos y se va a dar cuenta la diferencia que existe entre obedecer y no obedecer. Hubo un rey, como dije al principio, que desobedeció y perdió su reinado. El rey Saúl murió en el campo de batalla porque Dios ya no lo respaldó más. Fue solo a la guerra con los filisteos. Y allí él murió en esa batalla. Sin Dios. Porque siempre se refirió a Dios. Cuando hablaba con Samuel, le decía, tu Dios, al Dios al que tú, nunca él lo vio como su Dios. Al principio, como dije, comenzó bien, pero luego desobedeció, se volvió un obstinado, se volvió un rebelde, Dios lo sacó como rey y finalmente murió sin Dios. Hermanos queridos, la palabra de Dios está justamente para bendecirnos. Y nosotros al obedecerla
somos merecedores de bendición y habrá mucha ganancia. Amén. Que Dios nos ayude a ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. Espero se haya entendido. Espero se haya entendido. Bendigo a todos los que ven este video, a toda su familia. Si están pasando por alguna situación difícil, por alguna situación complicada, yo le pido que oremos. Si hay algún creyente allí en la casa, uno o dos creyentes, oren por esas situaciones difíciles que están pasando los demás. Busquen presencia de Dios. Amén. Su pastor Joel Jara estará con ustedes, si Dios lo permite, el próximo domingo. Pero antes vamos a orar. Bien. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bendigo tu santo y glorioso nombre, mi Dios. Permite que tu pueblo, bendito Dios, este pueblo actual, el pueblo, Señor, en esta dispensación de la gracia, en que tenemos tanta posibilidad, bendito Dios, de ser perdonado en todo, que simplemente vayamos, Señor, y pidamos perdón por todas las faltas de desobediencia que hemos cometido, y que a partir de ahora, bendito Dios, mejoremos todo aquello, de tal manera, Señor, de no tener ninguna cuenta pendiente con usted, mi Señor, y que realmente seamos obedientes a este Padre Celestial que está en el cielo, ¿cierto? Junto a Jesucristo, observándonos qué hacemos aquí en la tierra a través de Dios Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús bendigo, como dije, a cada uno, y espero, Padre, que nos des vida para estar el próximo domingo de nuevo con mis hermanas y mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo.